Dicen que nadie escarmienta en cabeza ajena, pero en lo personal no lo considero así. Hola, soy Vanessa Varela y hoy en El Dinero en mi Historia sabrán cómo el dinero ha impactado en la vida de nuestros invitados. Con sus experiencias conoceremos los hábitos y decisiones que deberíamos tomar y no tomar con nuestro dinero. Prepárate para escuchar historias fascinantes y aprender cómo puedes aplicar estas lecciones en tu vida. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Qué gusto me da estar un día más aquí con ustedes. El día de hoy, como saben, normalmente tenemos lives los jueves o viernes. El día de hoy tocó el dinero en mi historia. Como saben, esta es una sección de la cual se trata en tener a un invitado, invitada, que nos pueda platicar un poquito sobre su experiencia, tanto cosas positivas como no tan positivas, que lo han hecho aprender a través del tiempo de cómo manejar su dinero. El día de hoy tengo a una súper invitada que ahorita les voy a contar quién es. Me imagino que ya la están viendo, pero ahorita les voy a platicar un poquito de ella. Antes de empezar, me encantaría que le pudieran dar like, que lo compartan, que aquí empiecen a comentar, porque eso va a ayudar muchísimo para que lo podamos compartir con otras personas y que pueda llegar a muchísima más gente. De verdad es que esta es una sección que la verdad me gusta muchísimo, porque no venimos con el típico de aprender nada más por aprender teoría, sino que aprender con este chismecito sabrosón que ya saben que nos gusta. Entonces, vamos a dar de que 30 segunditos nada más para que comenten, para que vayan compartiéndolo, le den like y pues podamos iniciar. Primero que nada, me gustaría también decirles que cualquier pregunta, sugerencia, duda que vayan teniendo en el camino, déjenla en nuestros comentarios para que al final podamos leerlos. Vamos a tener una sección de preguntas y respuestas, y si ustedes en el camino van teniendo alguna duda, alguna pregunta, escríbanla y vamos a regresarnos al final para poder responder cada una de ellas. ¿Va? Entonces, pues bien, porque ya sé que están desesperados de conocer a nuestra invitada, les recapitulo. El dinero en mi historia es una sección en la cual aprendemos a través de experiencias de nuestros invitados, estas cosas buenas, no tan buenas, que nos han hecho aprender sobre el dinero. Y la verdad es que yo sé que dicen por ahí que nadie escarmienta en cabeza ajena, pero con la cuestión de finanzas estoy segura que eso no es así. Aprender a través de otras personas es una de las cosas más buenas que nos puede suceder en la parte del dinero, y aparte que nos va a hacer no gastar nuestro dinero en cosas que a lo mejor no queremos cometer más adelante. Y muy bien, el día de hoy tengo una invitada que me da mucho gusto presentarles. Es una mujer emprendedora, es una eterna estudiante, ahorita van a ver por qué. Es licenciada en fisioterapia con capacitación en fisioterapia de la mujer y dermatofuncional. Es mamá de una pequeña niña hermosa de 6 años. Y pues nada, Karina, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Vanessa. ¿Cómo te sientes de estar el día de hoy aquí compartiendo un poquito de tu historia? Muy contenta, espero poder brindar un poquito de apoyo o auxilio a una persona que se siente identificada. La verdad es que tienes una historia muy padre que me encantó desde un principio cuando te conocí. Yo he escuchado un poco de ti por obvias razones, porque lo que mencioné yo, esta parte de una eterna estudiante, platica un poquito. ¿Te encanta estar en cursos? ¿Te encanta estar en esto? Sí. Bueno, yo me dedico al área de la salud, entonces creo que el área de la salud es súper importante que te sigas capacitando, porque lo que tienes que desarrollar es un razonamiento clínico. No hay como de que buscar una receta en internet y que salga un protocolo establecido. Entonces creo que el tomar cursos de diferentes áreas, incluso la que no es mi área principal, me abre el panorama para poder ver de qué otra manera o qué otro abordaje integral puedo hacerle al paciente, ¿no? Entonces, mi especialidad fuerte es el área de dermatofuncional, y he estado tomando cursos yo creo que desde que salí de la carrera prácticamente. Pausé un poco cuando me embaracé por la cuestión del embarazo, el primer año de mi hija, y en cuanto mi hija cumplió el primer añito, empecé a tomar cursos otra vez. Ok. ¿Qué es esto de dermatofuncional? Para quienes no conocen bien, platícanos un poquito sobre eso. En sí, fisioterapia es el área de la salud que se encarga de rehabilitar, prevención y rehabilitación de lesiones. Okay. Y dermatofuncional lo que hacemos es prevenir y tratar piel dañada. Entonces yo me dedico a trabajar las pieles de mis pacientes antes y después de cirugías. Lo más fuerte que tengo es cirugía plástica, sin embargo podemos trabajar en cualquier tipo de cirugía, ya sea dental, en histerectomías, me ha tocado trabajar en cesáreas,
en pospartos, en cirugías gastrointestinales, todo lo que implica inflamación, edema, pérdida de fuerza muscular, cicatrizaciones. Y digo, ahorita me comentabas un poquito de que sí, tomas muchos cursos, evidentemente porque pues el área en la que estás tienes que tener actualización constante. Digo, en muchas áreas es así, incluso en la tuya es así, pero no todas las personas como que son tan responsables de estarse actualizando. Además de la responsabilidad, creo que implica una buena lana que invertir. Entonces los cursos no son nada baratos, los viáticos no son nada baratos, entonces realmente tienes que hacer un súper esfuerzo para poder vivir. En mi caso, ser mamá, la verdad es que sí es, pues no es como algo que te frene, pero es algo que tiene más trabas de lo normal. Claro. Entonces el hecho de conseguir quien me cuidara a mi hija, el buscar la edad ideal para que la pudiera dejar con alguien, porque ya pues siempre dejarla dormir con alguien más es difícil, ¿no? La responsabilidad, lo que lleva a que esté en otro hogar. Entonces sí buscaba como que, bueno, ya habla, ya me puede decir, ok, simplemente el buscar una guardería y que estuviera segura, ¿no? Entonces sí implica un reto para todas las personas el estarse capacitando, tanto económico, como emocional, como financiero y como intelectual, o sea, claro. Hubo un punto en el que yo me saturé de cursos, pues tuve un año de mes a mes curso, 1 o 2 diferentes, incluso llegué en línea, tomaba en línea por la pandemia, y llegué a un burnout intelectual muy grande, sí. Que realmente no me entraba ya ni una sola palabra más. Dije, a ver, Karina, frénate aquí tantito, digiere lo que estás aprendiendo y páusale, porque también es pesado intelectualmente. Claro, de hecho, a mí me gusta decirlo y lo he dicho muchas veces, pero la verdad, yo soy amante de comprar 2 cosas. Me gusta comprar cursos y me gusta comprar ropa, la verdad. Pero es de que, la verdad, o sea, cursos que veo, o sea, yo les digo a mis amigos de que yo a veces en lugar de verme Netflix, me veo cursos en línea como si fuera Netflix, o sea, sí soy bien adicta a eso. Pero, ¿cómo te organizas para decidir cuáles tomar? ¿Y cómo evalúas como esa parte de decir, sabes que pues tengo que ahorrar una parte de mi dinero porque esto vale la pena? ¿Cómo lo valoras? Generalmente yo improviso todo. Entonces voy viendo, por ejemplo, me tocan los pagos mensuales y digo, ok, esto está pago, alcanzo a liquidar todo, me queda, no me queda. O veo cursos que están, por ejemplo, en 2 meses, digo, ok, en 2 meses puedo apartarlo, lo pago y veo lo del vuelo de una vez, ¿no? Claro. Antes de escoger un curso, la verdad, siempre mido los vuelos. Entonces, reviso los vuelos, veo si tengo muchas escalas, cuánto tiempo tendría que hacer para tomar el curso, porque la realidad es que es el tiempo que tengo que dejar a mi hija y tengo que dejar de trabajar, entonces dejo de generar ingresos. Entonces busco, ok, si me tengo que ir un día extra, 2 días extras, entonces ya voy midiendo qué tanto puedo o no gastar. Y depende de la temporada, no me puedo ir en temporada alta tan fácil, prefiero irme con temporadas que son más tranquilas. Hay algo que se llama el costo de oportunidad, no sé si lo has escuchado, que se trata sobre decidir qué tanto te cuesta optar por esta opción o por esta opción. Porque no se trata solamente de decir, bueno, sabes que voy a tomar un curso que me va a costar tanto y el vuelo me va a costar tanto, pero el show es que no solamente es considerar lo que te va a costar, sino que también consideras el tiempo que voy a dejar de trabajar, lo que le voy a tener que pagar a la niñera, lo que voy a tener que hacer, cosas que no voy a hacer que también te cuestan lana por optar esta opción. La realidad es que he tomado muchos cursos en los que, el curso más caro que he pagado ha sido de 25,000 pesos, si no me equivoco, y la verdad así de que me dolió horrible el codo, porque decía, ok, es eso, más los viáticos, más la estancia, menos dejar de trabajar, ¿no? Pero aparte que sentía que era un curso al que realmente no le podía aprender tanto, porque es a lo que ya me dedico, era más pagar la actualización, como quien dice. Entonces, hay muchas veces que realmente he perdido dinero en cursos de muchos pues temas o equipos que puedo utilizar con pacientes que realmente no son tan factibles al aplicar aquí en Mexicali. Por ejemplo, hay un curso que tomé de una técnica que en sí lo que hace son microquemaduras. Entonces, yo no puedo hacer tantas quemaduras en verano donde tengo un mayor riesgo de infección de mi paciente. Claro. Entonces hay muchos cursos que he tomado por aprender, por saber que sí, que no me funciona y por conocer fisiológicamente cómo funciona en el cuerpo, pero que realmente no me han sido redituables. Pero a lo mejor no fue redituable monetariamente, exacto, pero en conocimiento en totalmente. Conocimiento sí, porque te abre un panorama, sabes discernir, ok, sí va, no va, en qué casos puedo hacerlo, en qué casos no.
Y los equipos ahí los tengo guardados, para que en algún momento los voy a usar en invierno tal vez. Claro. Pero sí, o sea, realmente el conocimiento siempre se te expande y ves un panorama. Te digo, he tomado cursos de áreas que no son mías por expandir como que Eso el está panorama. súper padre. Yo también soy mucho de tomar cursos que no tienen nada que ver con lo mío, pero al final del día te abre un panorama muy grande. Sí. Considero yo mucho que el tomar cosas que aunque no estén 100% dentro de tu carrera, te abre un panorama de decir, ok, ¿qué otras cosas están? Conectar el punto A con el punto B y decir, ok, aquí hay una oportunidad que puedo aprovechar y que puedo explotar. Y es muchísimo más en el cuerpo humano, porque estás hablando que todo está conectado, o sea, no hay un solo milímetro de tu cuerpo que no esté conectado con otra fascia, otro músculo, algo que esté alejado de la zona que tú estás trabajando. Entonces me hace ver como que, ok, puede que no sea la grasa, puede que sea este músculo, puede que no sea por aquí la flacidez, puede que sea la tensión muscular. Entonces vas cambiando el panorama en base a qué tanto voy estudiando anatomía, fisiología. Me gusta mucho ese pensamiento porque la verdad es muy difícil optar por invertir dinero en algo que no sabes. Ajá, no sabes. Y eso creo que viene mucho de nuestra educación como personas. Y por eso me gustaría regresarme unos años atrás en cómo era Karina de niña. ¿Cómo fue Karina con la parte de, a lo mejor, no sé, te daban domingos, no te daban domingos, te gustaba gastarlos, no te gustaba gastarlos? ¿Cómo eras? Mira, realmente mis papás tienen un negocio, entonces yo me desenvolví creciendo en su negocio. Y yo recuerdo que desde muy pequeña, más chiquita incluso que mi hija, yo iba en el kinder, llegaba gente al negocio y yo salía y le gritaba a mi papá, gente. Y si mi papá tardaba en salir, que recuerdo que su respuesta siempre era, ya voy, Marciano. Porque le daba mucha risa que decíamos, gente, como que bien emocionados, ¿no? Entonces, yo salía y si él tardaba, yo le vendía la plantita, o yo le vendía el costal de tierra, porque eso en viveros. Entonces, era como, desde muy pequeña fui aprendiendo que se ganaba el dinero, pero así se iba, no era como que todo se quedara, ¿no? Entonces, yo no me familiaricé con pensiones, con prestaciones de ley, ni nada. Mi pensamiento siempre fue el hecho de, ok, mis papás emprendieron, claro, les fue bien, pero siguen trabajando todo el tiempo. Entonces yo quiero llegar a un punto en el que yo pueda deslindarme del trabajo. Emprendo, pero busco en qué invertir para deslindarme en un tiempo, claro, o sea, obviamente hay un tiempo de trabajo, pero irme deslindando después de estar ahí presente. En ese tiempo, ¿tú ganabas algún tipo de dinero? ¿Te daban algo? Mi papá nos daba por lote regado. Okay. Entonces regábamos plantitas y era como que, regaste la L, son 10 pesos. Okay. O cuando entré a la escuela, pues yo fui muy buena para los estudios, entonces empecé a tener diplomas. Y mi papá, con la idea de motivar a mi hermano a que él también quisiera salir bien en la escuela, me empezaba a pagar 100 pesos por diploma. Ok, entonces, ¡qué bueno! Me iba muy bien porque yo tenía clase de inglés, gramática, inglés conversacional y español, entonces me daban 3 diplomas al mes. Entonces yo tenía ahí 300 pesos. ¡Guau! Oye, a mí me encantó que mi papá era, no, lo puedes hacer mejor. No, a mí también, pero era motivando a mi hermano. ¡Claro! Y realmente al final del ciclo escolar nos daban bandas de honor, que era como una bandita que te ponían acá como las reinas de belleza. Y era de que 500 pesos por bandita. Y yo salía aparte con ese 1500. No, oye, Karina, ¿y qué haces con ese dinero? La verdad es que era niña, no sabía en qué invertirlo. Realmente mis papás me daban todo. Entonces, lo único que mi papá siempre dijo que no nos iba a dar era aumentar los vicios. No nos compraba Nintendos, no nos compraba celulares, ni nada que fuera vicios. Entonces, yo me compraba mis vicios. Ok, ¿qué te comprabas? Pues, por ejemplo, el celular. Ok. Empecé, cuando salieron los teléfonos me compré Nintendo, me compraba jueguitos para los Nintendos y sí, luego me lo robaron para Y básicamente te gustaba como que comprarte esas cosas que no te daba tu papá. ¿Cómo crees que impactó eso ahora que ya eres adulta y que dices, ay, ¿sabes qué? O sea, mi papá me motivaba un chorro con eso. ¿Cómo crees que ese que te dieran por diploma te impactó ahora que eres adulta? Para mí era un dinero fácil porque era una habilidad que se me daba y que realmente no batallaba en sacar 10 de cierta manera. Okay. Entonces mi papá lo hacía como que de manera de los compenso y los motivo, ¿no? Okay. Y creo que nos formó de cierta manera hijos un poco ambiciosos en el aspecto de buscar más. Entonces siempre, digo, todos mis hermanos son así también, en el hecho de que queremos ver un poquito más allá y no nos vamos a estancar aquí. O sea, si hoy puedo generar 1000 pesos, voy a buscar mañana generar 2000. Entonces, cosas así. Wow. Porque realmente la inflación y la vida cada vez sale más cara, nunca hay suficiente para todo. Y sobre todo en el hecho de las
enfermedades, Claro. que nunca vas a tener dinero suficiente para atacar una enfermedad. Ujú. Y me toca verlo en mi área. Entonces, eso mismo, tanto bueno para mal, el hecho de ver que mis papás tenían un negocio, que mis papás trataban de crecer, pero que no cuidaban ese dinero en invertirlo. Ujú. Mi mamá siempre como que quería darle ideas a mi papá, no, yo soy el que decide. Okay. Entonces, fue como de que no, o sea, mi mamá tenía una buena idea, invierte en algo que no tengas que estar generando más tu tiempo, tu trabajo, tu esfuerzo. Entonces me hizo ver como que, ok, tengo que trabajar ciertos años, pero de aquí a aquí yo tengo que buscar cómo dejo de trabajar. Y como no sabía de pensiones ni de jubilaciones, para mí siempre era crear algo que pueda invertir y me dé dinero. Ahorita mencionaste algo y creo que es una pregunta muy buena. Mencionaste, ok, mi papá llevaba como el rol financiero. ¿Cómo era ese como rol de tus papás? Mis papás trabajaban juntos en el negocio y fueron como las decisiones importantes del dinero siempre las tomaba mi papá. El que invertía, el que compraba, el que hacía esos gastos era mi papá. Entonces mi mamá tenía muy buenas ideas, pero a veces eran muy opacadas por ese rol yo macho, yo mando, ¿no? Claro. Entonces, yo escuchaba a mi mamá a veces decirle, ¿por qué no hacemos un salón de eventos? Ya compramos este terreno, hay que hacer el salón de eventos. Ya no lo hagas negocio, hazlo en otra cosa, que no pongas todos los huevos en la misma canasta. Estas frasecitas que no eran escuchadas. Y mi papá, vamos a usarlo de almacén. Y lo usábamos de almacén para el vivero. Y luego otro terreno de almacén. Y se fue haciendo de muchos terrenos, creciendo un vivero enorme, pero sin tener más ingresos y dependiendo siempre de la venta de un solo lugar. Y fíjate que esto es bien valioso. Digo, como tal, una de las cosas que yo hago con mis clientes es organizar sus finanzas, pero una actividad que siempre les digo es diversificar nuestros ingresos es bien importante, Claro. porque el día de mañana sucede algo y esa fuente de ingreso, por más estable y por más grande que sea, puede que el día de mañana pase algo. Y lo vimos en la pandemia. O sea, la verdad es que todos nos vimos súper truncados como negocios, como comercios. El hecho de la pandemia, no poder trabajar y buscar alternativas diferentes para poder generar. Claro. Me tocó a mí como, pues, al principio de que nadie trabaja y todo se cierra. Y ahora ¿qué hago? Porque de esto vivo. ¿Y cómo voy a pagar? Porque las tarjetas de crédito, las rentas no te perdonaban un día. Entonces, a todos nos tocó como que truncarnos de repente con esto de qué otra manera puedo generar. Y me tocó ver muchos pacientes que empezaron a emprender muchísimo. Sí, la verdad es que diversificar es una de las cosas más importantes, tanto como empresario como persona. A veces decimos, bueno, pues yo ya tengo mi sueldo, es muy seguro, pero nunca nada es seguro en esta vida. Entonces, el diversificar, ¿qué significa? Es, ok, tengo una fuente de ingreso aquí, una acá y una acá. Y eso hace que si el día de mañana una se me cae, mis finanzas no se caen al suelo, no se van hasta abajo y puedo salir adelante para cualquier emergencia. Ahora que tú comentas esta parte de la pandemia, ¿tú cómo viviste eso como emprendedora? Híjole, la verdad que tiene dos lados y tuvo un lado muy malo y un lado muy bueno, porque mi negocio, mi consultorio, apenas estaba como que creciendo, ¿no? En sus primeros años, sus primeros 3 años. Y yo creo que los primeros 5 años de un negocio son los más difíciles. Y en algún momento lo llegué a estudiar, ¿no? Entonces, en los primeros 3 años yo sentía que ya apenas estaba como que despegando, ya no estaba como que barrida para los gastos, apenas alcanzaba para, ya como que me empezaba a sobrar un poquito y me empezaba a ser reconocida en el área. Y de repente, ¡pum!, nadie puede trabajar, ¡pum!, cierran calles, o sea, fue como de que, ¿qué voy a hacer? O sea, si tengo el gasto de la renta, si tengo el gasto de esto, del otro, ¿y qué hiciste? ¿Y cómo exponías a tu familia? Porque muchos pacientes, la realidad es que al principio ni siquiera podíamos conseguir cubrebocas nosotros, nos estaban súper carísimos y ya se habían agotado en todos lados, ¿no? Entonces era, ¿cómo voy a exponerme con mi familia y a mis pacientes? Porque tengo pacientes vulnerables. Entonces era como medir, ¿trabajo o no trabajo? ¿Cuántos pacientes atiendo al día? Era trapear después de cada paciente todo el consultorio, desinfectar, tenía que dejar media hora entre pacientes para yo poderme limpiar toda el área, sanitizar. Entonces, obviamente, el cupo de pacientes que yo puedo atender en un día disminuyó bastante. Entonces, estábamos como que sobreviviendo, ¿no? Y yo, justamente ese año, en enero, me contrataron para dar la materia de fisioterapia dermatofuncional en la escuela. Y pues la acepté porque era mi área de especialidad. Y al estar ahí, pues yo decía, con el ingreso de la escuela alcanzo a salvar el consultorio. Pero ¿cuánto tiempo? O sea, lo que cae en el consultorio me alcanza para la gasolina y la guardería, que son mis dos gastos así súper, tengo que salvar a fuerzas, ¿no? Y yo decía, bueno, ok, si atiendo a unos pacientes, alcanzo a salvar la guardería y la gasolina.
pero ¿cómo salvo el consultorio, no? Entonces empecé a salvar el consultorio de lo que me pagaban de la escuela, hasta que de plano, pues me tocan vacaciones. Y fue, no puedo, o sea, ¿de dónde voy a sacar para pagarte la renta? Y hablé con el rentero y le dije, ¿sabes qué? Te voy a entregar el local. Yo estaba lloré días antes de tomar esa decisión, porque yo decía, ¿cómo le voy a entregar todo mi esfuerzo de ¿Cuántos años han pasado de que...? Han pasado 3, ¿no? Yo entré en pandemia, sí, 3. Entonces yo decía, tantos años que mi esfuerzo que apenas estaba viendo, o sea, ¿cómo lo voy a frenar por algo que ni siquiera es mi culpa, algo que ni siquiera hicimos mal como negocio, ¿no? Entonces, hablé con el rentero y me dijo, ok, está bien. Y el día que yo iba a ir a sacar mis cosas, me mandó un mensaje y me dice, oye, te doy un mes de gracia si me firmas un contrato por un año. Y dije, un año, con la pandemia, en su brote, ¿qué hago? Y la verdad fue como que medir y pensar, pero no sé de pensarlo mucho, entonces dije, me quedo, ¿qué es lo más que puedo perder? La renta, el depósito, es lo más que puede perder. Dinero lo sabíamos recuperar, después iba a pagar otra cosa. Entonces dije, me la rifo. Yo creo que de todos los años que tengo con el consultorio fue el mes que más dinero generé. No sé cómo, las pacientes empezaron a operar porque les llegan sus taxis de Estados Unidos, empecé a tener el consultorio lleno, empecé a trabajar horas extras y fue el mes que más he generado. Y realmente yo creo que todo pasa por algo y que Dios todo siempre me lo ha acomodado en tiempo y forma. Y creo que eso fue lo que me hizo ver de que sí podía echarme más cosas adelante y podía crecer muchísimo más de lo que yo había pensado. Aquí yo veo dos cosas. Una, que habla sobre el, bueno, ¿sabes qué? Miré otra opción de ingreso extra que era el dar clases. Y esto es súper importante, como lo mencioné ahorita, el hecho de tener otro ingreso. Viene algo como esto, dices, bueno, ya no tengo este ingreso, ¿qué otra opción hay? Bueno, vamos por acá. Entonces eso se me hace súper valioso. Y la otra parte, él también tener como algo muy claro de decir, ¿sabes qué? O sea, tengo que sacar esto porque lo tengo que sacar. Te hace sacar fuerzas de donde no están. Y es por eso que a veces yo platico mucho, el tener una meta es bien importante porque te hace sacar una fuerza interior que no conoces de ti mismo. Entonces creo que el hecho también de decir, ¿sabes qué? O sea, esto tiene que salir sí o sí, nos avienta a hacer cosas que probablemente no teníamos en mente y dices, ni modo, o sea, se tiene que salir. Y creo que esta parte de tener una meta y tener una meta o a lo mejor un tiempo límite también impulsa muchísimo. Sí. Yo pienso que el simple hecho de ser mamá, tu meta es tu bebé, o sea, tu hijo que salga adelante. Y la realidad es que yo te puedo decir que yo siempre me consideré alguien pues luchona de cierta manera, que no me gusta la palabra, pero sí, en el que yo voy a buscar que salga, o sea, siempre. Pero el hecho de haber tenido a mi bebé desde el día que supe que estaba embarazada fue como, no te queda otra. Así te tumbes, así te caigas, así lo que pase, o me quedes sin piernas, todo, no me queda otra más que sacar adelante a mi hija. Entonces es como sacar fuerzas y hacer cosas que yo creía que a lo mejor no me daban vergüenza, ¿no? Como vender. O sea, a mí me da muchísima vergüenza vender porque me quedé como súper traumada de vender plantitas. Y era como que no me gusta vender. Pero ya tenía una hija y tenía que vender. Y entendí que lo primero que vendía era mi imagen, mi servicio, mi tiempo. Y que realmente siempre te estás vendiendo. Entonces, ¿por qué tenía la idea de que no podía vender un producto si yo me estaba vendiendo mi servicio, mi imagen, mis conocimientos? Claro, entonces dije, quítate eso de la idea. Por vergüenza vas a perder dinero que vas a la comida de mañana o que vas a la guardería de la niña, que la vergüenza ya aquí ya no tiene, o sea, ya no es válida, ya no es una opción cuando tienes que sacar algo. ¿Cómo ves esto ahora que tú tienes a tu hija? Digo, dices que vienes de una educación en donde te premiaban, en donde tú también viste que es la parte de emprendimiento, ahora que tú ves esta parte de que sí se puede, ¿cómo ves la educación de tu hija y cómo te gustaría llevarla en cuanto a la parte financiera? Híjole, yo trato de que vean que el dinero es importante, o sea, que es importante que tengamos de cierta manera pues un ingreso financiero, pero que también sepa que se gasta, que no todo es gratis, porque luego me dice, págalo con la tarjeta, y yo, ¿de dónde crees que se paga la tarjeta de mi trabajo? Y que entiendan que a veces mamá no está presente porque necesita trabajar para lo que ella necesita y los lujos que ella quiere, ¿no? Entonces a veces es como que, es que otra vez vas a trabajar, es que no dejas el teléfono, mi amor, dame unos minutos y te voy a poner atención este ratito, pero mamá trabaja en el teléfono, mamá trabaja de esto, mamá trabaja del otro, entonces es difícil a veces que entienda por la edad de esta pequeña que mamá vende su tiempo, no vende productos, no vende otra cosa, vende su servicio, su tiempo. Y a veces ella me acompaña al consultorio y a veces le gusta como de que hoy te puedo acompañar, yo me enfadé de estar tanto tiempo en la guardería, ¿no? Okay. Y yo, vamos, un ratito.
Y en ese aspecto, ¿no? Que sabe que el tiempo realmente significa dinero. Claro. Y la otra es que sí, a veces la damos como que domingo, o a veces es como que su premio si se portó bien una semana, o quiere dinero, o quiere ir al cine, o quiere esto, o quiere lo otro. Y pues trato como que de ir de vacaciones de vez en cuando, ¿no? Entonces ella sabe que el premio más grande ahorita es que nos vamos a ir a Cancún en agosto. Y hay vamos, y le dan dinero y le digo, ¿lo quieres guardar para Cancún o te quieres ir a comprar algo? No, lo guardo para Cancún y lo metes a alcancía. Okay. Entonces va ahorrando porque ella sabe que todos se lo van a estar en Cancún. ¡Ay, qué padre! Entonces tratamos como que de darle algunos como incentivos. Pues ahorita apenas va a entrar a la primaria, entonces la verdad pienso replicar lo que hizo mi papá conmigo, de cierta manera, no ponerla a trabajar tanto, pero sí que tenga estímulos y que aprenda a gastar y en qué vale gastar el dinero. Claro, la verdad es que sí es bien importante. Creo que el valor del dinero cuando nos enseñan desde muy, muy pequeñitos nos cambia totalmente la vida. El hecho de ver de cómo sale el dinero, por qué sale el dinero, de dónde sale el dinero, es bien valioso como niños cuando crecemos el día de mañana. Es porque valoras, porque yo hoy en día que doy clases en la universidad me doy cuenta que a mí me frustra mucho ver cómo sus papás pagan colegios súper caros y que están pagando clases carísimas para que puedan tener una buena educación y que no les importa ir a clases y que les vale quedarse dormidos y que hay que flojera y repruebo porque no tengo ganas de estudiar. Cuando tu papá no sabes el esfuerzo que está haciendo para poderte pagar esa colegiatura cada mes. Entonces, a mí me frustra mucho porque siento que no valoran el esfuerzo que hay detrás de ese dinero. No significan esos 20,000 pesos que pagan mensualmente. Significa todo lo que tu papá estuvo trabajando, estresado, cansado, y tu mamá, que estuvieron echándole ganas para que tú tengas algo de calidad, que tengas mejores oportunidades que ellos. Y sabes, yo tengo un tema, digo, aquí los comentarios probablemente se dividan un poco y a lo mejor toque fibras sensibles, pero, y digo, lo digo desde mi punto de vista como hija, claramente. Hay papás que prefieren que sus hijos nunca trabajen y que se concentren en los estudios. Y hay hijos que prefieren hay papás que prefieren que sus hijos sí trabajen y que valoren esa parte y pues dale. En mi caso, yo fui educada en esta parte de, ¿sabes qué? Trabaja y estudia, ¿sabes? Pero creo desde mi punto de vista que el hecho de no hacerlos ver del otro lado de la moneda, en donde trabaja mientras estudias, creo que afecta en esa parte. ¿Tú cómo lo ves? Sí, yo también fui a escuela de trabajo y estudiar, toda la vida trabajaba desde bien chiquita en el negocio y yo recuerdo que a partir de los 12 años me empecé a hacer cargo del negocio ciertos fines de semana, con algún adulto cerca porque nunca me dejaban sola por seguridad, pero siempre era yo la que me dejaba, ¿no? Y creo que es bueno porque valoras el tiempo, el dinero, el esfuerzo, en el aspecto de que yo me acuerdo que mi papá me pagaba 30 pesos la hora y les digo muchas veces a mis amigos, no creas que por haber sido empleada en el negocio de mis papás me iba bien, o sea, me pagaban el mínimo, pero era como de que reconoce, no me faltaba nada realmente, o sea, si yo necesitaba me lo daban, pero era como que este esfuerzo lo reconoces. Entonces yo ya decía, si me voy a ir de fiesta y me voy a estar 500 pesos, ¿cuántas horas tengo que trabajar para que me paguen esos 500 pesos? Entonces ya no voy a gastar tanto. Entonces vas valorando un poquito más. Vas viendo el dinero de otra forma. Yo lo puedo decir desde mi lado de hija y que creo que estamos del mismo lado en donde trabajamos y estudiamos, y esto me gustaría decírselo a los papás. El hecho, desde el punto de vista como hijo, la verdad es que valoras mucho el dinero y lo ves desde otra parte. Sabes cómo ahorrarlo, sabes cómo ganarlo, y la verdad es que yo desde que empecé a trabajar me independicé de decir, ¿sabes qué? O sea, si yo quiero esto, yo lo puedo conseguir. Entonces ves las cosas totalmente diferentes. Entonces yo sí le digo a los papás, si ustedes probablemente son quienes prefieren a lo mejor solo tener a sus hijos con estudios y que no trabajen, se vale, pero el hecho de que a lo mejor los pongan con alguna otra actividad en casa donde se valore el dinero y cómo se gana, creo que también vale mucho la pena. Creo que es cuidar los extremos, porque por ejemplo en mi caso yo trabajaba los fines de semana y entre semana cuando salía de la escuela porque fue una iniciativa realmente, no fue que me obligaran. Yo veía a mis papás trabajando afuera en el sol cansados y todo y yo me sentía culpable de estar adentro en la sombra, en la refri, viendo la tele. Entonces yo salía a ayudarles a trabajar y mi papá y mi mamá empezaron a pagarme por ayudarles. Entonces fue como gracias, o sea, estás valorando que te estoy ayudando. Pero llega un momento en el que se empieza a sentir como que es tu responsabilidad.
Entonces yo empezaba a trabajar todo mi tiempo libre y nomás salían a las 8 o 9 que se cerraba el negocio y yo me iba de fiesta, ¿no? Ya salía porque necesitaba una distracción. Claro. Estaba joven. Entonces creo que cuando empecé a tener un trabajo ya de mi área en el que tenía un día libre a la semana o dos, no sabía qué hacer con mi tiempo libre porque todo el tiempo libre me la pasé trabajando. Sí. Entonces empezó a costarme como que me fui a un extremo realmente grande. Y la otra parte en la que nunca los educas y que siempre está esta área de solo estudia y diviértete, muchas veces pasa esto, que no valoras y luego no sabes cómo gastar el dinero. Y me tocó incluso ver gente que le daban el dinero a la mensualidad y se lo gastaba de fiesta y luego no hallaba cómo reponerlo, porque pues es que me fue más fácil irme de fiesta o irme de viaje, ¿no? Entonces, realmente yo trabajaba para pagarme mis lujos, mis viajes y mi teléfono y el saldo, que antes no habían planes. Pero hay gente que necesita ese dinero para pagar la escuela, la colegiatura, que de cierta manera en eso me vi favorecida, que no lo necesitaba para vivir. Claro, sí, yo apoyo totalmente eso también. Cuando empezaste esta parte de trabajar con tus papás, de estar en el vivero, ¿cómo migraste a decir, quiero dedicarme a hacer fisioterapia? Realmente no sabía qué estudiar, ¿sabes? Es una historia muy chistosa porque yo sabía que lo que hiciera lo iba a hacer bien porque era muy buena en la escuela y tenía muy buena memoria. Y en mis psicométricos siempre tenía un perfil de ingeniera. Ok. Pero nunca me gustó el título de ingeniería. Okay. Entonces yo como que, ingeniera Karina Carlas, no me gusta. Entonces fue como que no me gusta cómo se escucha, definitivamente no es algo que quiera. Y las matemáticas y la física me encantaban y salía muy bien. Pero cuando llega este tema de escoger tu carrera y que apenas tienes tus 18 años, sí, es un caso. Tengo que escoger de qué voy a vivir toda mi vida, a qué me voy a dedicar. Para eso tengo que saber qué quiero. Y yo lo único que sabía que quería era que quería ser mamá. Y no quería ser una mamá que no estuviera presente. Entonces yo quería poder estar para mi hija, estar en los eventos de mi hija. Y definitivamente, probablemente, un trabajo común no lo tendría. Entonces empecé a hacer la elección de carrera en base a que yo quería ser mamá. Y la verdad es que hubo un shock muy fuerte porque mi papá quería que estudiara medicina o agronomía. Y medicina nada que ver, o sea, te consumía el tiempo totalmente, digo, para por ser completo, mamá. yo decía, para ser mamá y ser médico, tal vez, ya ahorita que lo veo desde el lado con algunos colegas médicos, digo, ay, sí me hubiera convenido, ¿no? Pero realmente al principio probablemente no hubiera sido lo ideal porque yo quería ser una mamá joven, no una mamá grande. Entonces, eso era como que descartado por completo. Y agronomía nunca fue mi ideal de vida, quedarme con el negocio, porque para mí el negocio fue muy bueno en su tiempo, pero era muy desgastante física y emocionalmente y no lo quería. Toda mi familia se dedicó a lo mismo. Entonces el negocio nunca lo vi como una opción. Y quería estudiar imagen pública en el DF, pero fue como, está bien fea la violencia, la carrera en ese tiempo estaba en 90,000, creo que el semestre, si no me equivoco, 100,000. Y no daban becas, y yo toda mi vida fui becada. Entonces, no veía como la manera de decir a mi papá, papá, por favor, mándame para allá con los gastos de la estancia y sin beca. Me daba vergüenza pedirles eso a mis papás, entonces fue como ¿sabes qué? La idea de imagen pública se muere aquí. ¿Sabes que ahorita tocaste algo muy padre porque las becas, yo también, yo siempre digo, yo fui una niña beca, o sea, sí. Yo beca que pudiera tener, beca que pedía. Y es que considero mucho que a veces está el estigma de, ay no, la beca no, o ay, qué flojera hacer el trámite, o cosas así, pero la verdad es que apoya tanto, o sea, tanto, yo les decía, o sea, yo beca que pudiera conseguir, beca que yo solicitaba porque yo decía, Ana, que ese dinero me lo den y ese a lo mejor usarlo en otra cosa, qué mejor a que yo tenga que sacar de mi propio dinero o mis papás tengan que sacar de su dinero cuando lo puedo conseguir de otra parte, o sea, sí. Creo que es muy, muy bueno. ¿Cómo ves tú de la parte esa de que se pueda exponer un poquito más la parte de las becas? Yo siempre he pensado que voy a alentar a mi hija como que a ser niña becada de cierta manera, porque depende también de tus habilidades y pues de cierta manera te revisan mucho los ingresos, ¿no? Para una beca. Yo estuve siempre en colegios privados, entonces no aplicaba para becas del gobierno. Y intenté muchas veces como para ayudarle a mis papás un poquito, porque pues somos 4 hermanos y pues todos en la escuela privada estaba pesado. Entonces, yo sí soy fan de que las becas ayudan. En mi caso, yo siempre tenía el 50 al 65% de becas, entonces me ofrecían muy buenas becas, entonces yo en la universidad yo te pagaba 3,300 pesos al mes. Okay. Yo para ahorita el colegio que voy a inscribir a mi hija me cuesta 5,000 pesos al mes. Y yo me duele el codo horrible que digo, ni en la universidad pagué eso.
ahorita la educación. Es muy caro tener hijos y tenerlos con una buena educación, o sea, De una buena calidad. exactamente, porque al final del día, y la primera educación es súper importante en un niño, entonces creo que sí vale la pena realmente hacer una inversión de dinero, porque sabes que va a impactar directamente en sus habilidades. Yo lo vi en la universidad, ahí fue donde me di como que de shock, porque pues estuve todo de cierta manera con muchos niños que habían estado en colegios privados, ¿no? Entonces estuve en la primaria y yo recuerdo que en la primaria me enseñaban HTML, Excel, PowerPoint, Word, y me acuerdo que las computadoras se enteraron a la primaria en la que yo estaba cuando estaba como en tercero de primaria, porque realmente pues no tiene tantos años, ¿no? Y nos enseñaban todos esos. En la secundaria yo ya sabía hacer todo, nos usábamos hasta disquetes en ese tiempo y CDs, y así exponíamos y todo, y en la prepa me tocó de que imprimiéramos en acetatos y luego ya el PowerPoint en el cañón y todo eso, y como que todos estábamos en la misma sintonía, pero cuando llegué a la universidad, en donde habíamos muchos niños que habían sido de colegios privados y públicos, ahí me di cuenta que muchos no sabían hacer una presentación y muchos no sabían cómo abrir el PowerPoint, cómo poner un índice en el Word. Entonces yo me acuerdo que yo proyectaba en el cañón y les decía cómo hacerlo y ya lo hacían para que el proyecto, porque me tocaba verlos de que estaban página por página poniéndole 1, 2, 3. Yo, no manches, son 100 hojas, te vas a llevar ahí toda la noche. ¿No sabes poner un índice? No. Y yo, es neta, para mí era básico, claro, porque ya veía Word, PowerPoint y Excel desde la primaria. Claro. Y yo, o sea, no, te voy a enseñar, y les enseñaba. Entonces ahí me di cuenta que realmente la diferencia era notoria. O sea, a lo mejor no intelectualmente, porque intelectualmente todos podemos tener un buen intelecto en cualquier escuela que estés, pero sí en que me ahorraba tiempo a diferencia de mis compañeros. Sí, yo también creo eso. Sí. El hecho de invertir dinero, digo, agradecemos a nuestros papás que hayan optado por una u otra, o que hayan dado, o que nos den lo que pudieron. Pero hoy como adulto creo que invertir en educación de verdad es una herramienta súper importante, porque hay cosas que en la escuela no te enseñan. Yo creo más que la educación que debemos invertir, más que nada, es la educación financiera y la educación emocional. Yo creo que un niño con una inteligencia emocional bien resuelta, nada lo va a parar, es imparable. Y con una educación financiera, o sea, estás creando una persona completamente funcional. Entonces creo que esas son las dos principales. Y son dos que no nos enseñan nunca. No, y sabes, no, y tocaste esa parte que a mí me encanta, porque digo, la verdad es que como tal yo lo que hago es la educación financiera, y que es una de las cosas que me causa tanta tensión y me entristece tanto que no sea una materia que nos enseñen en la primaria, en la secundaria. Yo estuve en licenciatura administrativa y no me enseñaron cómo utilizar una tarjeta de crédito, no me enseñaron cómo gastar, qué debería considerar al momento de hacer una compra, cómo debería manejar mis ingresos, o sea, nunca me enseñaron. Y estuve en una escuela administrativa, donde había conta, donde había administración, donde había todo esto. Entonces, ahora me imagino que yo, que estoy en una universidad administrativa, no me enseñaron esto. Ahora, imagínate. Ahí en el mundo está peor. O sea, yo tengo mis estudiantes que me dicen, es que no sabemos cómo hacer nada de eso del SAT y nos están pidiendo de que la hoja del SAT para titularnos y todo eso. Y es que fueron cosas que nos debieron haber enseñado desde la prepa de perdida, donde ya tenemos más conciencia. La verdad es que yo estuve siempre familiarizada por el negocio de mis papás. Siempre estuve familiarizada con impuestos, en la secundaria llevé técnica de contabilidad. Entonces estuve familiarizada, más no era una educación que me dieron ahí. Yo la aprendí en los negocios que son de multinivel, que también estuve en ellos un tiempo porque dedicar ingresos extra. Y ahí me educaron financieramente en muchas cosas, que agradezco, que yo nomás no ganaba mucho, pero realmente iba por la educación financiera que recibí. Ganaste mucho conocimiento. Ahí la verdad es que yo iba por gusto, por conocer gente, porque los productos eran muy buenos, pero la educación financiera que recibí, las personas que me llevaban a capacitar y todo, fue lo que valió completamente la pena cada convención que me iba. Claro, qué bueno, qué padre. Oye, fíjate que en esta parte, por ejemplo, que me comentas de, ok, las finanzas, aprenderlas desde niños, que tú tienes a una niña que va a empezar a ver todo esto y que va a empezar también a ver el emprendimiento, ¿tú quisieras que tu hija fuera una persona que también estuviera en la parte del emprendimiento, que también estuviera en esa parte, o optas más porque...? Yo quiero que ella sea feliz con lo que ella escoja. La verdad es que mi hija tiene un perfil artístico muy fuerte, entonces creo que vamos para allá, que realmente algo más pues así, común, ¿no? Entonces ahí todas las reglas del juego cambian. Entonces yo quiero que ella sea feliz en lo que ella escoja, si escoge ser bailarina, si escoge ser cantante, lo que ella necesite, que lo haga.
pero quiero dejarle preparado algo. Entonces, en ese preparar, yo busco dejar algo mejor, alguna inversión, algún bien que se pueda rentar, algo que le dé rentabilidad a ella y que no se tenga que preocupar tanto por el dinero. Que pueda hacer lo que le gusta sin necesidad de estar buscando y mirando el bolsillo. Y es que al final del día, cuando haces lo que te gusta, definitivamente sale. Porque muchas veces nos ponemos a pensar, bueno, ¿qué carrera me va a dejar más dinero? Ah, bueno, voy a estudiar medicina. Te facilita la vida escoger una carrera afín al lugar donde estás. Yo me di cuenta que ingeniería aquí en Mexicali hubiera sido maravilloso. Claro, totalmente. Pero supongamos que eliges ingeniería, pero te choca. No lo vas a hacer bien. Exactamente. Y no vas a tener un buen trabajo. O no lo vas a disfrutar. Entonces, sí, definitivamente tienes que hacer algo que te guste o verle algo bueno a todas las cosas para que puedas entrar donde sea y te queden bien. Y a mí me costaba mucho eso cuando iba a elegir carrera, porque decía, es que aquí puedo hacer esto, y es que aquí puedo ayudar de esto, y es que aquí me va a gustar esto. Yo, pero tienes que escoger una. Entonces, y todo eso nos desvió muy por la carrera. Sí, ya sé. Oye, quiero que platiques un poquito de cómo llevas esta dualidad de ser mamá y tener una empresa. Pues siempre trato de poner a mi hija como prioridad. Digo, para mí siempre lo que tenía claro era que quería ser mamá y que mi hija sea mi prioridad en cuestión de que si ella me necesita, ¿no? Por ejemplo, él fue el desayuno de las mamás y podía no haber ido, pero mi hija era como que, mami, acuérdate que va a haber un desayuno safari. Y yo, para ella es importante que yo esté ahí. Entonces, ok, cancelamos agenda, lo paso para la tarde, lo paso para otro día y estoy en Sorrento. Mi hija pues es muy inteligente también intelectualmente y le hablaron para dar unas palabras de agradecimiento a unos donadores de la escuela, ¿no? Entonces me hablaron para que le ayudara a aprenderse el speech y todo, y estuvimos unos días aprendiéndose el speech y tuvo muy buena memoria también. Entonces, ella iba a dar su speech y cancelé paciente para poder estar con ella, ¿no? Yo después estaba bien estresada porque tenía que cancelar otro porque se había retrasado. Y en esta parte trato de estar siempre en los eventos que ella me necesita. En cuestión de los horarios es difícil porque cuando tú llevas un emprendimiento no hay un horario fijo. Y por más que tú quieras marcar de aquí a acá, a veces no hay trabajo de aquí a acá y te tienes que extender de allá para acá. Sí. Entonces, muchas veces tuve que buscar quién me ayudara a cuidarla ajeno porque el horario de guardería ya no cuadraba. Incluso cuando no producía suficiente, yo llegué a trabajar domingos, me llegó a causar problemas con mi papá y mi hija porque era como que el domingo se descansa. Y yo, sí, pero no te trabajo toda la semana, ¿no? Y con esto voy a compensar un sueldo. Entonces sí, fue como, eso sí, un poco difícil el ir cuadrando. Pero es algo bien padre, porque normalmente, sí, y aparte normalmente lo que uno cree es decir, bueno, es que tengo mi emprendimiento y puedo hacer un horario, exactamente, pero el 80% de las veces nunca puedes hacer el horario a tu forma. Trabajas el triple, la verdad, es que trabajas horas extras. Bueno, yo tengo atrasada la contabilidad, por ejemplo, tengo que hacer facturas en la noche. A veces tengo que ir al banco y no puedo ver los horarios, estoy en el cajero en la noche pagando las tarjetas o cosas así. Realmente no es tan fácil y emprender realmente tienes que gustarte, tienes que tener ganas y la verdad es que no es para todos. Y tienes que ser apasionada de lo que estás haciendo. Tienes que generar mucha resiliencia porque hay temporadas muy buenas y temporadas en que andas contando las monedas en el carro, o sea, tienes que saber y aguantar. Yo siempre digo a mis amigas, tienes que aguantar vara. Y a lo mejor ahorita es tu mala racha, agéndalo, anota que esa racha es en este mes. Y el siguiente año ya vas a saber que en ese mes te tienes que prevenir. Ay, me encanta que hayas dicho eso, porque es la importancia de llevar un registro de nuestra actividad y como tal, en mi caso, de las finanzas. Una de las cosas que yo le digo mucho a mis clientes es, lleva un registro de cuánto entra y cuánto sale. ¿Por qué? Al final del año, ¿qué sucede? Cuando tú llevas un registro de todo lo que sucedió en el año, puedes decir, ¿sabes qué? En este mes me fue bien, en este mes no me fue bien. En este mes gasté mucho, en este mes no gasté tanto. Entonces, ¿qué pasa el siguiente año? Tú te preparas y dices, ¿sabes qué? Yo sé que esta temporada gasto mucho, entonces tengo que ahorrar con tiempo. Pero si tú no tienes una visión de qué fue lo que pasó, te vas a volver a tropezar con la misma piedra. Cada año. Y cuando eres emprendedor, totalmente, porque tienes ciclos y ciclos y ahora sí, como bien dices, no hay nadie más que tú que tiene que sacar la chamba. Sí. ¿Cuál crees que es la dificultad más grande como emprendedora con la que te has encontrado? En cuanto a los meses difíciles, tal vez la rachita en la que mi negocio tiene meses difíciles es muy larga.
Entonces estoy hablando como que medio año está difícil y medio año está súper bien. Entonces en el súper bien me emociono y empiezo a querer comprar todo y a gastar un montón y contratar un seguro de retiro. Y después me acuerdo que los siguientes meses me va mal y me quedo como que rayos de dónde voy a sacar, ¿no? Pero ¿Cómo te preparas con eso? Procuro tener ciertos ahorros, ¿no? Entonces procuro, por ejemplo, si me pagan en dólares, cuento como que ese dinero no existe y lo dejo como un ahorro en los meses que va a estar difícil. Okay. O lo que me pagan de la escuela, te contaba, una parte lo usaba para pagar mi seguro de retiro y otra parte la ahorro para que cuando se venga un mes difícil pueda solventar. Entonces, si mientras no lo ocupe, ahí se va quedando hasta que lo necesite. Eres de las que divide tus ahorros. Por ejemplo, hace ratito estabas comentando como, bueno, estas son las de las vacaciones. Sí. Esta es la de las emergencias. ¿Qué tal te ha funcionado dividir tus ahorros? Me funciona cuando lo tengo en diferentes cuentas y no me doy cuenta que lo tengo. Okay. Entonces sí, por ejemplo, en Santander, el banco que más utilizo, tiene una opción de mis metas y te va retirando el dinero y de cierta manera no ves que lo tienes. Entonces es más fácil porque no me acuerdo que existe ese dinero hasta que lo necesito, ¿no? Entonces asumo como que, me falta generar, genero. Pero ya cuando de plano no salió la generada, reviso y digo, ok, puedo disponer o no de eso. Y es una herramienta muy buena el hecho de tener algo que se haga automático. La verdad es que nos quita un peso de encima. Para los que sabemos ahorrar, la verdad es que dices, bueno, ya sé que se está yendo solito. Y para los que no saben ahorrar, también es algo que ya sabes que automáticamente se va a ir. Lo tengas o no lo tengas. ¿Qué es lo que sucede? Cuando no tenemos esto, siempre dejamos el ahorro al final. Pero cuando tenemos la opción de decir, ¿sabes qué? Que lo hagan automático, pues se lo llevó y sorry, ya se lo llevó. Y yo sí recomiendo mucho, si van a elegir una opción de que se los retiren automáticamente, también elijan una opción en la que pueda estar creciendo su dinero, que se lo retire automáticamente, y ahí como spoiler les dejo que setes directo a sexo. Pero sí, definitivamente creo que cuando tienes un ingreso fijo es más fácil poder designar cuánto vas a ahorrar. En mi caso, puedo ganar ahorita, puedo no ganar en una semana, porque me pagaron esta semana, ¿no? Entonces muchas veces es difícil distinguir cuánto puedo ahorrar por semana porque no tengo ese sueldo fijo. Claro. Entonces es más sencillo y yo le decía a algunos compañeros o amigos que tienen ingreso fijo, ahorra el 30%. O sea, tú ya sabes que ganas, no sé, 3,000 pesos. Ahorra el 30%, no te va a quedar, o sea, vas a ganar más ahorrándolo que solamente se te va a olvidar y te lo vas a gastar y el fin de semana viene la fiesta y el otro fin de semana otra fiesta y lo vas a seguir gastando. Entonces yo en algún momento, en alguna de las pláticas estas que fui, nos decían que lo ideal era el 30%. Yo no puedo calcular mi 30%, la verdad, entonces yo he destinado lo mínimo que sé que puedo ahorrar y si puedo ahorrar más, lo ahorro más en otra cuenta y así me la voy a. Sí, creo que es muy buena esa parte, incluso también cuando se hace un ingreso que no es fijo, pues también decir, bueno, el 30% de esta semana es tanto. Entonces creo que es muy buena opción, ese es un tip que ahí se los dejamos, digo, para que, para quienes tienen un sueldo fijo, un 30%, está muy fácil sacar la cuenta. Para quienes lo tienen variable, pues nada más vayan haciendo su cuenta y ya saben que si ganan tanto, el 30% está todo. Yo una de las cosas que les digo es, mínimo ahorren el 10%, el 20% ya estamos de gana y un 30% ya estás muy bien. Obviamente mientras más ahorres está bien, pero si tú ya tienes un 10%, estás en el punto. Digo, hay quienes no ahorran ni el 10%, ¿verdad? Entonces, vayan ahorrando el 10%, el 20%, el 30% y así poco a poquito vamos como creciendo esa parte. Y ya cuando lo tenemos bien destinado es como si tuvieras el pago de la renta. Sí. Es como sí o sí lo tienes que hacer, pero si no lo tienes destinado y no tienes una cantidad ni tienes un porcentaje, es muy difícil decir, esta cantidad se va a ir al ahorro. Sí, eso nos hace fácil pasarla. Otra pregunta, Karina. ¿Cuál es la dificultad o con qué te topaste cuando empezaste ya a la vida adulta? ¿Saliste de la casa de tus papás? ¿Cómo te fue? Empecé a trabajar en una clínica de fisioterapia, recuerdo, y empecé medio turno. Entonces yo me gradué con honores de la carrera y pues, yo muy contenta con mi currículum, ¿no? Entonces cuando voy y me entrevistan y todo el show, recuerdo que me pagaban 600 pesos por semana por medio turno. Claro, no me alcanzaba ni la gasolina. Pero decía, vamos por la experiencia, voy a aprender, me voy a ir desenvolviendo, vamos viendo y la interacción con el paciente, ¿no? Yo estaba haciendo mi servicio social y saliendo de mi servicio social, iba y comía y me iba corriendo a practicar, le llamo, pero al trabajo. Y después de ahí, si me salía algún paciente a domicilio, me iba todavía de 9 a 10 o de 9 a 11 a trabajar para tener un ingreso extra. Y la realidad es que me di cuenta que
¿cómo era posible que estuviera ganando 600 pesos a la semana? Ponle que por 4 horas, suponiendo que yo trabajara a las 8 y me pagaran 1,200 pesos a la semana. En una fábrica estaban ganando 2,000 pesos por el mismo currículum que yo tenía. Por hablar inglés, por saber manejar PowerPoint, Excel y todo, sin haber estudiado una licenciatura. Entonces me dio mucha tristeza ver que realmente mi carrera, que me costaba en ese tiempo 8,000 pesos al mes pagarla sin beca, o sea, yo becada para 3,000, pero los que no tenían beca pagaban 8,000 pesos al mes. Ni siquiera estábamos ganando lo que realmente nosotros gastábamos en la carrera. Y se me hizo como muy frustrante darme cuenta de este golpe de realidad en el que la verdad es que afuera no te valoran tu trabajo. Y mi carrera es una carrera muy devaluada. Entonces fue como buscar alternativas en las que de aquí no voy a vivir. O sea, definitivamente me va a dar experiencia, me va a enseñar, pero no voy a vivir de eso, no puedo mantener una familia de aquí. ¿Y es cuando decides emprender? No, quedé embarazada. Ok. Quedé embarazada, tuve amenaza de aborto y tuve que dejar de trabajar. Ok. Entonces mis ahorros se me fueron por completo en la visita a la ginecóloga cada semana, medicamentos que se aumentaban las dosis cada semana por 13 meses. Entonces fue difícil el hecho de ya no tengo ni un peso ahorrado. Entonces volví a trabajar en la misma clínica que estuve trabajando en ese tiempo porque necesitaba ahorrar para pagar mi titulación. Y empecé a trabajar y trabajar y trabajar y trabajar horas extras con paciente y ahora sí tenía el turno completo y me pagan 1,750. Ok. Y me pagan por 15, me acuerdo. Entonces seguí tratando de trabajar y todo, y en cuanto nació mi niña, pues tenía que descansar un tiempo con ella. Y me ofrecieron trabajo que quería para volver. Les dije horario corrido, porque trabajaba de 8 a 2 y de 4 a 8. Entonces realmente te cortaba por completo el horario para agarrar un segundo ingreso. Entonces les dije dame el horario corrido y aumentame el sueldo. Ok, va, te pagamos 2,000 a la semana y horario de 8 a 4. Va, yo súper contenta porque ya puedo estar con mi hija después de las 4. Y pues hay guarderías en ese horario. Entonces lo acepté. Después me ofrecieron trabajo en otra clínica con un mejor horario, pero con el mismo sueldo, porque cuando entrabas te pagaban menos. Eso fue lo que me decía. Y pues acepté porque el horario era de 7 a 2, entonces yo podía estar con mi bebé completamente a partir de las 2:30. Y ahí fue donde se me brindó la oportunidad de abrir mi consultorio y dije, la tomo. Ahorita tocaste algo importante que es la parte de negociar y conocer. La verdad es que es súper valioso y una de las cosas que a veces creemos que por el hecho de no tener un emprendimiento no tenemos que conocer de vender o de negociar. Vendes tu tiempo y tu persona. Entonces el hecho de saber negociar, como lo que tú dijiste, ¿sabes qué? Págame más. Es súper valioso, pero creo que algo que sí. Yo fui muy tonta, para serte sincera, porque ellos me preguntaban, ¿cuánto más? Y yo, mínimo unos 2,000. O sea, es algo que no debes usar. Tú cotízate bien alto y di 4,000, aunque te paguen 3,000. Pero la verdad es que sí, yo fui muy tonta ahí de que con que 2,000 que me paguen para no pedir mucho, porque en ese entonces no tenía experiencia y me sentía pequeña. Creo que un tip importante es decir, ¿sabes qué? ¿Cómo está la cosa allá afuera? E investigar, para quienes están a punto de estar en esta parte, investigar cómo está la cosa allá afuera, Sí. ¿Cuánto están pagando? ¿Cuánto puedo pedir? Y ya de ahí empezar a negociar. Incluso sí, creo que es muy buena idea. Vete alto y ya si te lo bajan, pues alto. Si te bajan, pues negocias un término medio. Pero la verdad es que sí, yo creo que yo me fui muy baja. Realmente mi carrera está devaluada, entonces era lo que estaban pagando. De hecho, yo ya estaba sobrepagada para irme a otra clínica. Entonces, realmente era el sueldo. Entonces, yo me sentía mal si pedía mucho porque sabía que allá afuera estaban pagando lo mismo. Aunque después me dijeron que si hubiera pedido más me lo hubieran pagado porque ocupaban empleados y yo hubiera traído Sí. Ok, muy bien, Karina. Pues muchas gracias. Quisiera preguntarte una última cosa. Ahora que tú ya tienes esta experiencia, eres mamá, eres emprendedora, la verdad es que has aprendido desde muy pequeña el valor del dinero. ¿Qué le dejas a las mamás y a las personas que quieren emprender como consejo? Yo creo que si volviera a hacer todo de nuevo, lo planearía mejor. Buscaría una estructura, una planeación, ayuda de cierta manera para manejar lo que viene siendo la organización del negocio, las inversiones, los sueldos, etc. En ese aspecto, porque te ahorras mucho estrés y muchos pasos de cierta manera. En ese aspecto creo que yo me aventé como, ahora sí que como se llama, como el borras,
porque fue una oportunidad que se me brindó y dije, vamos, nos la tomamos y vamos viendo cómo sale. Pero si lo planeamos y tenemos una mejor estructura y vamos, como tú dices, diversificando ingresos, vamos a tener más paz mental. Entonces, más que nada es eso. Y creo que delegar es muy importante. A mí me ha gustado mucho delegar porque me he encontrado personas capacitadas en mi área. Y es una área de oportunidad que tengo en mi negocio, el hecho de poder delegar a alguien más. Y creo que eso también nos ayuda mucho, nos quita mucho peso encima, nos da más paz y nos quita estrés. ¿Tomarías otra decisión de las que has tomado? ¿Algo diferente? Creo que todas las decisiones que he tomado me han hecho lo que soy ahorita, entonces no cambiaría ninguna en ese aspecto. Pero en cuanto al negocio, yo creo que estoy planeando todo para hacer mejores decisiones en el futuro, desde el presente para adelante. Y yo me quedo, la verdad es que con varias cosas de lo que tú me platicaste hoy, me quedo con la parte de estudien todo el tiempo, hay que tomar cursos, hay que tomar cursos digitales, hay que capacitarse porque la escuela no lo es todo. La escuela solamente te va a enseñar lo básico, pero todo lo importante lo van a conocer allá afuera. Lo van a conocer con cursos por su parte, lo van a conocer con las prácticas, lo van a conocer con un nuevo trabajo al que realmente le dediquen con retos. Realmente yo creo que tú aprendes en base a los retos. Y muchas veces me ha tocado como que un paciente te digo, esto no lo puedo abordar, pues si tuviera este equipo lo voy a abordar. Y me da como que esa espinita que al ratito sale un curso y voy y lo tomo, porque era eso que nos tocaba abordar en ese momento. Y sale un equipo en el que yo decía como que lo necesitaba y lo compro, porque era lo que me faltó para poder llenar las necesidades de mi paciente en ese momento. Entonces, ya cuando una vez lo tienes bien identificado lo que necesitas y te falta, vas a encontrar la oportunidad. Pero si no lo tienes identificado, no va a salir mágicamente. Claro, sí, eso me quedo con la parte de que educarnos y educar a nuestros hijos es una inversión grandísima que nadie nos las va a quitar. Y me quedo también con la parte que yo soy súper partidaria también del hecho de hagan conscientes a sus hijos del dinero. Llévenlos a que hagan alguna actividad en casa si no quieren que trabajen fuera, y si quieren que trabajen fuera, pues enséñenles alguna opción. Yo sí dejo muchísimo eso como alguien que sí vivió esa parte y que realmente me ayudó muchísimo a llevar mi dinero. Me quedo con eso, lo confirmo con tu historia. La verdad es que creo que definitivamente es una muy buena habilidad que nos dejan desde muy pequeños y que nos despierta a un mundo totalmente diferente. Karina, nos pudiéramos quedar 1000 horas acá, porque aparte sabes que nos encanta el chisme, pero te agradezco muchísimo que estuvieras aquí. No sé si quieras decirle algo a las personas, invitarlos, decirles algo sobre tu emprendimiento, sobre tu negocio. Yo primero los invito a que se capaciten en educación financiera, porque la verdad creo que son las bases que necesitamos para poder crecer económicamente y saber en qué gastar y cuándo no gastar. Y después, pues, no sé, si van a operar, si tienen alguna cirugía en puerta, pueden ir conmigo con confianza y ahí. ¿Por dónde te encuentras? Yo estoy aquí en la Brasil, en la colonia Cuauhtémoc Norte, tengo mi consultorio, entonces prévense. ¿Y cómo te encuentran en redes sociales? Como fisioflix.mxl. Muchas gracias, Karina. Gracias, de verdad que espero que vuelvas otra vez, que nos visites y que pues podamos ir contigo para todas las cosas que nos tengamos que arreglar, o sea, incluso para relajarnos un poquito también. La verdad es que yo sí fui a que me intentara pero yo soy muy llorona, la verdad es que yo soy bien llorona, entonces, pero la verdad es que te agradezco muchísimo el tiempo, la atención, te admiro muchísimo y pues agradezco mucho que estés el día de hoy aquí. Nos vemos pronto a todos, y para quienes no lo pudieron ver el live, lo vamos a tener grabado, editado en YouTube, y les vamos a estar pasando el link más o menos en una semana, entonces espérenlo. Gracias. Gracias. Bye bye.